La finalidad de nuestra historia, una meta conjunta, un ámbito de cohesión para muchas identidades que van más allá de la nacionalidad, una constante entre las culturas humanas, un motor de supervivencia, un consuelo para la tragedia y una justificación para las victorias. La perspectiva cristiana que tenemos del destino y la idea de progreso ilustrada han dominado, en buena medida, la historia moderna de Europa, y con ello influenciaron la particular y diversa filosofía de las regiones donde el viejo continente ejerció su poder. ¿Qué implica esto? ¿Y cómo se relaciona con el inicio de lo que acabo de mencionar? En México tenemos un famoso dicho que dice, las cosas pasan por algo, lo que por la forma y tono en el que lo decimos, implica un futuro en el cual la vida será mejor y alcanzaremos la felicidad. Implica aquel lugar al que siempre pertenecimos y ahora luchamos por alcanzar. Si desmenuzamos este ejemplo, entonces encontraremos dos cuestiones que son sumamente interesantes para el propósito de este episodio. La primera es la idea de que al final de nuestra vida, cuando hayamos alcanzado ese futuro terminal, disfrutaremos de nuestro destino, es decir, del bienestar supremo al que podíamos aspirar. En otras palabras, a pesar de que la vida puede verse como una onda irregular con altas y bajas, esta idea implica que, muy en contra de nuestra perspectiva de los eventos, cada cosa que vivimos forma parte de una línea ascendente o progresiva, cuyo final es ese destino prescrito y perfecto. Y es respecto al destino que surge la segunda cuestión. El dicho las cosas pasan por algo referencia también al misterioso actuar de un Dios, a que tenemos poca voluntad y agencia en un cosmos escrito en tiempo real, a que solo somos peones en un juego de ajedrez incomprensible a nuestra razón. En este sentido, dentro de nuestra limitada agencia, si tomamos las decisiones correctas, seremos recompensados y por otro lado, si nos equivocamos, nuestra conciencia podría ser advertida. Y es que innumerables debates se han realizado con este mismo cuestionamiento. ¿Realmente podemos decidir estar en el camino del destino divino? ¿O las dudas y el error son parte de nuestra línea progresiva de vida con un final predeterminado? El dicho, las cosas pasan por algo, usando la figura del individuo como eje central, despierta más preocupaciones y preguntas que las que mencioné en el inicio. Sin embargo, ¿qué pasaría si estas ideas de destino y de progreso ahora emanaran del colectivo, de una comunidad imaginada, por ejemplo? Definitivamente todo se complejiza. Resuenan en los recuerdos de nuestros oyentes expresiones como el verdadero pueblo de Dios, la filosofía calvinista de los condenados y los elegidos, el orbe indiano o la raza aria. ¿Tendrán algo en común, además de la creencia de una superioridad moral, racional o genética de un colectivo sobre el resto de la humanidad? A pesar de que existen incontables respuestas a este cuestionamiento, hoy en Café Colmeca reflexionaremos desde una perspectiva filosófica e historiográfica el papel de la idea de la finalidad de la historia y la universalidad que han desempeñado en el discurso fundacional de la historia moderna y cómo éste influye a los eventos más enigmáticos de la historia contemporánea. En esta ocasión es un honor para mí y para el Seminario Permanente de Estudios Internacionales presentarles a nuestro invitado de hoy. Bienvenido, doctor Beck. Nos da muchísimo gusto que pueda acompañarnos. Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias por la invitación a Café Colmeca. Pues bueno, les presento a nuestro invitado. Humberto Beck es historiador, ensayista y editor. Estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México y un doctorado en Historia Intelectual Europea en la Universidad de Princeton. Fue investigador postdoctoral en Hillage and Honors College de la Universidad de Boston y ha trabajado como editor en línea de Letras Libres y fue fundador y codirector editorial de Horizontal. Los invitamos a leer su más reciente libro, The Moment of Rupture, Historical Consciousness in Interwar German Thought, editado por la Universidad de Pensilvania. Nuevamente un placer recibirlo. Y bueno, ahora para empezar nuestro episodio de Café Colmeca me gustaría iniciar preguntándole, en los mencionados términos dominantes del destino cristiano y el progreso ilustrado, ¿qué considera debemos vislumbrar cuando pensamos en una finalidad de la historia? ¿Podríamos hablar de un gran momento en el que esta idea fue el centro de la identidad moderna primigenia? Es decir, todos vamos al mismo lado, sea por supervivencia, crecimiento, poder, etcétera. ¿Tiene sentido que esto último sea el alcance de los estados de naturaleza propuestos por autores como Hobbes, Locke y Rousseau? Ujú. Ok, pues mira, sobre esta pregunta, que yo siento que en realidad tiene dos partes, sobre la primera parte, que sería la relación entre la modernidad y la idea de una finalidad,
de la historia, la idea de progreso, creo que habría que decir primero que definitivamente hay casi una identidad entre la idea de una finalidad de la historia, entendida como progreso, es decir, la historia entendida como una marcha hacia mejor, y la identidad moderna. Es uno de los elementos centrales de la cultura moderna, la idea de que las cosas van para bien. Y esto usualmente en la cultura moderna se ha entendido en un sentido normativo y se ha identificado, por ejemplo, el progreso en un sentido muy específico, que es el progreso en un sentido industrial, como la finalidad de la historia. Esto ha significado casi siempre la idea de que un mayor crecimiento económico, por ejemplo, o que un mayor progreso tecnológico eh, son las condiciones más apropiadas para valores como la autonomía, ya sea individual o colectiva. Entonces, en ese sentido, sin duda, hay una identidad entre modernidad y progreso. Eh, Luego, siento que aquí distinguiría entonces de la segunda parte de la pregunta, que es cómo algunos de los principales autores de la modernidad filosófica, como Hobbes, como Locke y Rousseau, que hablaron de esta idea del estado de naturaleza, se insertan o no en esta relación entre la cultura moderna y el progreso. Creo creo que la relación está ahí, pero es de una naturaleza más bien indirecta. ¿Por qué? Porque estos tres autores no son en principio filósofos de la historia, aunque con su idea del estado de naturaleza están implicando una filosofía de la historia. Filosofía de la historia entendida como una cierta visión o interpretación de la dinámica histórica. Estos autores no son precisamente filósofos de la historia. Rousseau es un poco más complejo, pero no es tan explícitamente un filósofo de la historia. Locke no lo es, Hobbes no lo es. Pero este dispositivo conceptual que los tres utilizan en su pensamiento político, que le da estado de naturaleza, eh, implica una filosofía de la historia, o muchas veces ha sido interpretado como el fundamento de una filosofía de la historia, aunque en estos autores el estado de naturaleza es más bien como una especie de experimento mental. eh, no es una pretensión, no tiene una pretensión historiográfica, no están diciendo que literalmente las cosas hayan sido así antes de la historia, o antes del Estado, o antes de la sociedad. eh, Están implicando más bien esto como una especie de experimento mental que está fuera de la historia. Pero muchas de las lecturas que han predominado estos autores sí han derivado una cierta visión de la historia del estado de naturaleza. Por ejemplo, en el caso de Locke, su estado de naturaleza, que trata de explicar la legitimidad de la propiedad privada a través del trabajo, por ejemplo, y de la productividad del trabajo individual. Muchas veces el, la visión del estado de naturaleza de Locke se ha interpretado como la legitimación de una filosofía de la historia o de una interpretación del sentido de la historia que legitima, por ejemplo, el desarrollo capitalista industrial. Por ejemplo, ahí entiendo, no está necesariamente ahí, pero entiendo por qué muchas personas han querido derivar eso de ahí o proyectar eso en Locke. La idea de que hay una legitimidad del desarrollo capitalista como el sentido de la historia. Y en el caso de Rousseau, pues se ha interpretado de muchas maneras. Por ejemplo, hay gente que ha interpretado la idea del estado de naturaleza en Rousseau como una crítica del progreso industrial, justamente lo contrario que Locke. Hay gente que también podría, o que ha leído la idea de esta naturaleza en Rousseau, más bien como una legitimación de, digamos, el desarrollo democrático o del advenimiento de ideas como la soberanía popular. Entonces, eso es lo que te podría decir. Eh, yo mencionaría otros autores, por ejemplo, que son más explícitamente filósofos de la historia y que más explícitamente desarrollan una idea finalista de la historia, entendida como progreso. Aquí los que más destacan es, por ejemplo, el caso de Voltaire. Voltaire es uno de los principales autores que estipulan esta idea de la historia como progreso. O otro ilustrado francés que se llama Condorcet. O incluso otro que es un poco entre lo que se llama Turgot. Estos tres autores son tres autores que un poco son como los padres, los primeros articuladores de la idea de la historia como progreso inevitable. Muchas gracias, doctor. Y con respecto a esto que mencionó, ¿qué implicaciones graves cree que ha tenido como tal en los diversos discursos históricos a lo largo pues, de los siglos?
¿no? Esta lectura de los autores en el plano de la filosofía de la historia, es decir, sacarlo de sus contextos, proyectarlos a otras disciplinas. Mm, bueno, ha tenido consecuencias muy poderosas, muy influyentes. Ya sea la proyección de estas lecturas sobre los autores o, o la difusión de las ideas explícitas de filosofía de la historia progresista que están en otros autores, como te mencionaba, como Turgot, como Voltaire, como Condorcet, ha tenido la implicación de legitimar pues, muchas formas de política o de Estado o de economía. Eh, lo mismo, por ejemplo, la idea de comunismo o de socialismo que la idea de liberalismo capitalista pueden encontrar algunas de sus raíces en la idea de progreso ilustrado y en la idea de que el progreso es una especie como de fuerza de la naturaleza que se va desplegando en los acontecimientos históricos y que puede a veces la humanidad desviarse un poco, puede la humanidad negarse a ir con el sentido de ese movimiento histórico, puede la humanidad a veces retroceder, pero al final siempre va a prevalecer el avance de la humanidad. Entonces, esta idea ha tenido interpretaciones muy distintas, como te decía, ha tenido interpretaciones para legitimar sistemas políticos o económicos, ha tenido interpretaciones que han legitimado también críticas éticas, pero también ha tenido interpretaciones que han legitimado incluso formas de terror político. Por ejemplo, una buena parte del estalinismo. eh, Toda la historia de la Unión Soviética, pero para retomar como el momento más crudo y más violento de la historia de la Unión Soviética, que es el estalinismo. Bueno, muchas de las políticas estalinistas de terror, de persecución política, estaban legitimadas en esta filosofía de la historia. La idea de que las personas que disentían de la política oficial del Estado estaban disintiendo no solamente con una política concreta de un Estado concreto, estaban siendo disidentes del sentido de la historia y que eso justificaba su represión o su asesinato, su encarcelamiento o su expulsión o su cancelación de la vida pública, etcétera. Entonces, la idea de progreso en ese sentido ha sido una idea muy ambivalente, que ha tenido lecturas éticas, digamos, muy provechosas, o de alguna manera la idea de derechos humanos puede tener que ver con esto, pero también ha tenido lecturas tremendamente problemáticas en términos éticos, como estas justificaciones del terror político. Muchas gracias, doctor. Fascinante como siempre. Y es que, bueno, en este sentido, y siguiendo esta línea, nada más transportándonos a un momento de la historia tal vez más inmediato, Ujú, pues considerando que las guerras del siglo XX fueron devastadoras para Europa en más de un solo aspecto, ¿no? Además de la depresión, de la moral victoriana, la pérdida de toda una generación, dejó cicatrices en el corazón del continente que pues difícilmente van a sanar. ¿No? Por primera vez, en este sentido, el progreso tecnológico del que hablábamos y científico fue sinónimo de barbarie y no de progreso. Y la incapacidad de la razón para resolver estos conflictos quedaría como antecedente de la posteriormente llamada decadencia del siglo XX. Y es ujú, que ante esta idea que se había alcanzado el punto más alto de la civilización, por lo que la caída era lo único que podía esperarse, la respuesta de muchos pensadores fue pues una especie de automatización, una especie de matrimonio con la objetividad para evitar a toda costa repetir lo que entiendo como la tragedia del siglo, ¿no? Por lo que las preguntas morales igual y respecto a la humanidad quedaron pues tal vez desplazadas, ¿no? Y es que las humanidades y las ciencias sociales, entiendo, fueron relegadas a complementos de lo que llamaríamos valores únicos y verdaderos que ofrecían las ciencias exactas. Y poco a poco el gran panorama tal vez pasaba de una tonalidad grisácea a totalmente oscura. Y pues fue la época donde novelas futuristas y aterradoramente pues acertadas para nuestros días fueron escritas, ¿no? Las canciones de melancolía por ese brillante pasado eran un constante recuerdo en el presente. Y es que en este deprimente paisaje, por ejemplo en Europa, ¿qué tipo de crisis considera que sufrió la idea de un destino compartido, colectivo y superior, que de hecho muchos nacionalismos usaron como cimiento de cohesión, ¿no? Para pues estas identidades étnicamente dispersas que pues subsistían en un territorio, ¿no? ¿Le parece
que fue la misma finalidad de la historia un motor o un medio de revitalización para el continente después de los eventos de la primera mitad del siglo? Mm, bueno, aquí yo creo que hay que referirse al momento histórico que es el punto de inflexión en esta historia, de la idea de progreso y de la crítica o del rechazo o de la crisis de la idea de progreso. Y este momento es la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, que sucedió de 1914 a 1918, fue una crisis profunda de la conciencia occidental, de la conciencia civilizatoria y de la conciencia de la idea de progreso, porque fue una guerra tremendamente sangrienta y tremendamente destructiva y en buena parte inesperada, que sucedió después de un periodo bastante largo de relativa paz y desarrollo y progreso. Eh, Viéndolo también en términos más globales, este periodo previo a la Primera Guerra Mundial, lo que se suele llamar, por ejemplo, la Bella Época, la Belle Époque, que son las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX antes de la Primera Guerra Mundial, fueron también los años del más alto poderío europeo. Fueron los años en los cuales las naciones europeas alcanzaron su clímax, su punto máximo de expansión imperial y de influencia internacional. Entonces, la Primera Guerra Mundial, como te decía, esta guerra tan destructiva, tan violenta, eh, y hasta cierto punto inesperada, fue un shock, fue un trauma, porque de estar en un punto de éxito histórico sin precedentes, Europa pasó a uno de sus momentos más bajos. Entonces mucha gente se empezó a preguntar si esto quizás no era una casualidad o no era simplemente una desgracia, sino que había algo como interno en la lógica del progreso anterior que parecía tan optimista, tan rosa, eh, tan, pues aparentemente tan unívoco, que hubiera provocado algo de la destrucción posterior. Entonces, eh, mm, se puede decir, como tú mencionas, que la conciencia occidental, por lo menos la europea, o esa parte de la conciencia occidental que es la conciencia europea, la cultura europea, nunca se recuperó del todo de esa experiencia de crisis de la idea de progreso, que fue la Primera Guerra Mundial. Porque fue realmente traumático haber experimentado décadas de crecimiento económico, de expansión imperial, haber sentido que todo iba para mejor, de manera casi automática y indetenible, y de repente sufrir una destrucción total, en el caso de algunas sociedades o de algunos aspectos de algunas sociedades, millones de muertos, etcétera. Eh, Ahora, hay que decir que la imagen, si la vemos también a una escala más global, es más compleja, es más diversa, digamos, es más diversa, porque al mismo tiempo que la experiencia de la Primera Guerra Mundial creó esta crisis de la idea de progreso, como esta conciencia, o esta como conciencia muy pesimista de decadencia cultural o civilizatoria, eh, al mismo tiempo, durante estos mismos años, pasaron dos acontecimientos y de alguna manera entrelazados con la Primera Guerra Mundial, pasaron dos acontecimientos que crearon nuevas expectativas de progreso. Por ejemplo, en 1917, de manera completamente entrelazada con la Primera Guerra Mundial, pasó la Revolución Rusa, en parte como resultado de la crisis que provocó en el Imperio Ruso la Primera Guerra Mundial. Y la Revolución Rusa fue recibida no solo en buena parte de Europa, sino en otras partes del mundo como la esperanza de otro horizonte de progreso. Y así se mantuvo a lo largo de todo el siglo XX, porque la Unión Soviética mantuvo viva esa esperanza, a pesar de todos sus problemas, de todas sus contradicciones, mantuvo viva esa esperanza en muchos sectores de muchas sociedades internacionalmente hasta finales del siglo XX. Otra cosa que pasó con la Primera Guerra Mundial es que, si bien se acabó la hegemonía global de Europa, comenzó la hegemonía global de Estados Unidos, que representó para otros países o para otros sectores de otros países otro modelo de desarrollo, otro modelo de progreso, otra imagen de progreso. Entonces, lo que resultó a partir de la Primera Guerra Mundial, que es muy importante porque no solo afecta a los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, sino que marca el tono del resto del siglo XX, e incluso el tono pues, de cómo percibimos el desarrollo histórico hasta el presente, es este resultado muy entremezclado de crisis de la idea de progreso, pesimismo cultural, em, sensación de decadencia,
por un lado, pero por otro lado, la creación de nuevos horizontes de progreso o de nuevas ideas de progreso, como la que representaba la Revolución Rusa, el socialismo, o como la que representaba eh, la idea, el liberalismo, o digamos, el capitalismo liberal norteamericano, que además tenía la, ¿cómo decirlo?, como la validación de los hechos, que era haber sido los triunfadores, realmente los que movieron la balanza para el triunfo de las potencias aliadas en la Primera Guerra Mundial. Entonces, desde entonces, la discusión histórica, filosófica, cultural, conviven, conviven de maneras muy complejas todas estas corrientes. Esta idea de decadencia de civilización, pero también estas nuevas esperanzas de progreso. Muchas gracias, doctor. Y con respecto a lo que se mencionó, eh, entiendo que el periodo previo a la Primera Guerra Mundial se sentía enfermo, ¿no? Algo había investigado al respecto en el que, pues vaya, la idea como de una finalidad o tal vez de un esperanzador, no sé si llamarlo final de esta línea de progreso era, eh, pues se sentía, ¿no? Lo podemos ver como lo que he tenido oportunidad de ver hasta ahora en el arte de la época, colores difusos, tristes, o sea, era del ciudadano común una sensación de enfermedad. Entonces, en este sentido, cómo lo relacionamos con la guerra tal vez? Ujú, ¿Y qué significó la guerra en un primer momento para esta sensación de ujú, enfermedad ujú. previo al momento? Bueno, hay que decir que en los años o las décadas previas a la Primera Guerra Mundial también convivían diferentes posturas. Por ejemplo, había gente que estaba como muy satisfecha con la sensación de paz y de desarrollo y de hegemonía europea. Por ejemplo, hay un libro muy interesante que son las memorias de este escritor que se llama Stefan Zweig, que se llama El mundo de ayer, donde el mundo de ayer es precisamente el mundo antes de la Primera Guerra Mundial, y él habla cómo había una idea, una noción idealizada del mundo europeo, como un mundo estable, como un mundo próspero, como un mundo pacífico. Pero tiene razón que al mismo tiempo que había personas que estaban satisfechas con esa sensación de aparente paz, y digo aparente porque no hay que olvidar que de manera simultánea o de manera completamente imbricada a la paz que vivían ciertos grupos sociales en Europa, pues estaba este momento de máximo apogeo del imperialismo europeo en otras partes del mundo y que no era vivido de manera pacífica por esas poblaciones, sino que eran fruto de violencia, de abusos, de expolio. Entonces, bueno, esta sensación de aparente paz, tienes razón que incluso en Europa había personas que la cuestionaban, porque estos años de la Belle Époque son también los años de la expansión de corrientes muy poderosas irracionalistas, podríamos decir, en el arte y en la cultura y en la filosofía. Son claramente los años de Nietzsche, por ejemplo. Son los años también de interpretaciones vitalistas, eh, que muchas veces estaban en relación directa con la sensación de paz y prosperidad de los otros. Es decir, había ciertos sectores, ya sea en la cultura o en las artes o en la filosofía, pero también sociales, que sentían que esa aparente sensación de satisfacción, o esa sensación de aparente satisfacción, era nociva, era dañina, que era decadente, que estaba, digamos, haciendo morir las virtudes de la fuerza o de la vitalidad, y que a Europa le faltaba una guerra, le hacía falta una guerra para revivir esas virtudes guerreras, vitalistas, de la fuerza, del entusiasmo, de la espontaneidad, de la autenticidad. eh, y entonces, por eso hubo muchos sectores en Europa, entre los jóvenes, por ejemplo, entre algunos sectores de la juventud europea, que al principio recibieron con un enorme entusiasmo el inicio de la Primera Guerra Mundial, porque lo veían como una especie de salvación, de una salvación de ese estado de estancamiento cultural que se estaba viviendo. Por ejemplo, es muy interesante que uno de los principales libros que marcan este tono de pesimismo a partir de la Primera Guerra Mundial, este tono de pesimismo cultural, ese libro que se llama La decadencia occidente, de un pensador alemán que se llamaba Oswald Spengler,
Él dice que él empezó a escribir el libro antes de la guerra, que él ya sentía esa sensación de decadencia desde antes de que iniciara el conflicto bélico y él dice que el conflicto bélico se lo confirmó. Entonces, esto para decir que sí, hay una sensación de malestar y de decadencia desde antes de la guerra, y que una vez que inició la guerra, pues se vivió al principio en ciertos sectores como una especie de salvación, como una especie de ruptura que iba a revitalizar a la sociedad europea, pero también muy pronto, cuando la guerra no fue una guerra corta como se esperaba, sino que se estancaron las tropas en las trincheras durante años, y se empezó a vivir situaciones muy extremas, empezaban a aumentar las penurias eh, en el frente y en la sociedad de los estados en guerra. eh, el conflicto bélico se empezó a interpretar más bien como un síntoma más de la decadencia. Y, y esta fue la interpretación cultural que prevaleció. Yo creo, la interpretación cultural que prevaleció no fue la inicial de entusiasmo por la guerra, sino la interpretación más bien pesimista. Mm, no fue, esta interpretación pesimista de la Primera Guerra Mundial no fue tampoco homogénea ni generalizada. Incluso entre muchos veteranos de la Primera Guerra Mundial encontramos todavía una celebración de las virtudes guerreras, eh, que luego se va a convertir en uno de los factores que explican o que nos hacen entender el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que, por ejemplo, sobre todo en el caso de muchos veteranos de guerra alemanes y austriacos, como es el caso de Hitler, por ejemplo, eh, sintieron que había sido injusto la derrota y que necesitaban una revancha para demostrar su valor bélico, su valor viril, su valor como guerreros. Y esa belicosidad que se heredó de la Primera Guerra Mundial fue uno de los principales factores, yo creo, uno de los factores que hacen entender la inestabilidad del periodo entre guerras y el siguiente estallido de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aunque yo siento que prevaleció esa sensación de decadencia, mm, en el tono cultural de la época, por ejemplo, todo el mundo estaba hablando de crisis en los años 20, eh, también había estos sectores, sobre todo entre los veteranos de la guerra, algunos muy influyentes en términos intelectuales o políticos o culturales, que celebraban la guerra todavía como una forma de- de revitalizar a la sociedad. La Segunda Guerra Mundial va a ser la que va a poner fin definitivamente en Europa, por lo menos, a esa idea de la guerra como forma de infundirle nueva vida a la sociedad. Muchas gracias, doctor. Fascinante. En este sentido me surgió la pregunta, ¿cómo usted hablaba de esta idea de la guerra como una forma de salvación para el estancamiento cultural, pero en este sentido, ¿cómo convivía esta perspectiva un poco entusiasta Ujú, con los ideales de la razón y la definición de barbarie que, bueno, formaban parte, entiendo, de la identidad europea, no todavía, pero sí para muchos de bueno, de ujú. las comunidades, ¿no? ¿Qué pasa cuando esta salvación ofrecida va en contra de estos tal vez canónicos, por decirlos así? Bueno, hay que decir ahí dos cosas. Primero, que en la cultura europea convivían estas dos corrientes. Convivía una corriente que podríamos llamar más humanista, más racionalista, que celebraba más bien la paz, el comercio, el intercambio. Pero también eso convivía con esta otra corriente cultural, filosófica, política, que más bien celebraba la guerra y el conflicto, eh, la jerarquía, la dominación, la fuerza. Eh, las dos tradiciones estaban presentes en la cultura europea de manera muy, muy explícita. La otra cosa que hay que decir es que incluso la primera versión, esta primera corriente de pensamiento, o de esta primera postura cultural europea que favorecía más bien la razón, el humanismo, tenía muchos límites. Por ejemplo, muchas veces, ya sea en las ideas o en la práctica, tenía un límite geográfico o racial. Muchas veces estaba implícita una cierta idea racista del humanismo, una idea racista de la cultura, que la idea de razón, de racionalidad, de progreso, era más bien algo de los europeos. Entonces eso, por supuesto, implicaba pues violencia hacia todos los demás.
Es lo que te comentaba hace rato en una respuesta anterior acerca de cómo mucho del progreso europeo de finales del 19 y principio del 20 estaba relacionado con mucha barbarie y mucha violencia hacia afuera de Europa. Hacia afuera de Europa en términos de la conquista, del abuso, de la explotación de pueblos no europeos con el colonialismo. La Primera Guerra Mundial y luego la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, fueron un shock tan profundo porque los, los, algunos estados europeos empezaron a tratar con la misma violencia y el mismo salvajismo con el que trataban a grupos no europeos, a los propios europeos. O sea, en buena parte, por ejemplo, lo que sorprendió mucho de Hitler eh, fue, por supuesto, su violencia, pero fue también el hecho de que era una violencia ejercida contra europeos, cuando no exactamente la misma. Este es un debate historiográfico ético y historiográfico muy grande, pero digamos, cuando violencias análogas habían sido ya desplegadas por europeos contra no europeos. Los horrores, por ejemplo, de la colonia belga del Congo son de los más conocidos, porque son de los más gráficos y de los más masivos. Entonces, lo que hizo Alemania con durante la Segunda Guerra Mundial fue un poco darle un tratamiento colonial a europeos. Entonces, eso fue el gran shock. Entonces, si notas, hay aquí implícito pues, una cierta dimensión un poco racista, como si la otra violencia no hubiera sido igual de salvaje, solo porque no se ejercía contra europeos. Eh, entonces, eh, vuelvo a lo que te decía al principio. Eh, no es tan sorprendente la permanencia de estas ideas que celebraban a la fuerza y a la guerra, eh, porque siempre convivieron con la otra idea, la idea del humanismo, del progreso, de la civilización, del comercio, y tampoco es tan sorprendente, porque incluso estas ideas humanistas tenían en algunas de sus versiones implicaciones bastante bárbaras o bastante violentas, porque la civilización, digamos, o el trato civilizado se terminaba más allá de las fronteras de Europa o más allá de los grupos de la gente blanca. Por ejemplo, uno de los principales pensadores europeos, que es John Stuart Mill, que es uno de los principales defensores de la idea de libertad, por ejemplo, y del parlamentarismo, dice muy explícitamente en una de sus principales obras que la libertad y el autogobierno no es solo para pueblos civilizados y no para pueblos salvajes como los indios, y lo dice explícitamente. O, por ejemplo, otro de los más grandes pensadores europeos, que es Tocqueville, Alexis de Tocqueville, uno de los más grandes pensadores sobre el liberalismo, el individuo, la democracia, autor de quizás el libro más importante de ciencia política, que es La democracia en América. Es también el autor de uno de los principales ensayos, de los principales textos programáticos del colonialismo francés, donde explícitamente dice que Francia necesita colonias para tener prestigio internacional y que necesita colonias para muchos de los conflictos internos, digamos, como desfogarlos hacia afuera y como para crear nuevas energías, para infundir nuevas energías en la sociedad francesa. Y, y pues los intereses de los colonizados pues quedan completamente en segundo plano. Entonces, siempre no está sorprendente eh, la persistencia de esos valores violentos, conquistadores, colonialistas, guerreros, porque siempre estuvieron ahí, mezclados con los otros. Muchas gracias, doctor. Pues, en este sentido quería que nos transportáramos en vez del periodo previo a la guerra, igual y post Primera Guerra Mundial, a lo que pasó después de la Segunda, que quedamos que, bueno, por lo que entendí, se extinguió esta parte de ver a la guerra como una salvación del estancamiento cultural. Y es que en este sentido, autores como Isaiah Berlin, por ejemplo, consideraron que cualquier destino, o en términos científicos, ley de la humanidad, que tuviera la mecanización de la conciencia y a la eliminación del sesgo humano, no solo podía llamársele una utopía sin alma o una utopía vacía. Y es que en ese sentido el autor propone una revolución romántica como crítica a la utopía científica, por supuesto tomando en cuenta que ambas son potenciales proyectos de destino, tal vez, ¿no?
Y yo quería preguntarle, con base en su experiencia y carrera, además de considerar nuestro presente como punto de partida, em, ¿qué piensa respecto a esto último? Ujú. ¿Considera a las utopías vacías como una posibilidad y de qué manera? ¿Cree necesaria una revolución romántica en el amplio sentido del término, tal vez sin limitarnos al trabajo de Berlín, por ejemplo? Ujú. Pues mira, yo creo que esto de las que llamaría Berlin las utopías vacías, de las visiones como más mecánicas o mecanicistas de la sociedad, mm, son y no son utopías. Son utopías en el sentido de que la complejidad y la diversidad de lo humano nunca se va a poder reducir a eso, pero no son utopías en el sentido de que están presentes en muchos aspectos de la sociedad contemporánea. Muchas corrientes, por ejemplo, de las ciencias sociales o de las ciencias económicas, sobre todo, o incluso de la psicología, son ya realizaciones de esas utopías vacías. Entonces, ya en cierto sentido, ya no son tan utópicas, porque determinan mucho de la manera en que concebimos a la sociedad desde pues por lo menos desde la segunda mitad del siglo XX para acá. Esta idea, digamos, como muy economicista, como muy pragmática, racionalista de de la naturaleza humana. La idea, por ejemplo, de que el ser humano se reduce a ser un homo economicus, es decir, a un ser económico, un ser que solo busca maximizar su beneficio en todos los ámbitos, pero sobre todo en el material. Esa visión mecanicista, como muy material, artificial, pues es un poco el presupuesto que está detrás de muchas políticas públicas, de muchas formas de organización social, de muchas corrientes de teoría social o de ciencias sociales. Entonces, esas utopías eh, se han convertido en realidad en muchos casos. Ahora, no del todo, porque es imposible, como te decía, reducir la complejidad o la diversidad a solamente eso, a esa unidimensionalidad. Entonces, en ese sentido, sí siguen siendo utópicas, pero eso no ha significado que no se haya intentado ponerlas en práctica en la materia en la materia de la realidad social. Eh, luego, eso, ah, acerca del romanticismo. eh, Yo creo que de alguna manera, desde que sucedió la Revolución Romántica, a finales del siglo XVIII, principios del XIX en Alemania y luego en Inglaterra y en otras partes, de alguna manera las ideas que trajeron esos pensadores, estas ideas de la importancia del sentimiento, o de la importancia de la emoción, la importancia del espíritu por encima de la materia, de la pura racionalidad, la emoción sobre la razón, eh, no han dejado de acompañarnos. Es decir, la Revolución Romántica sí fue un momento histórico, pero fue tan importante que creó una categoría, digamos, como una categoría de pensamiento, como una categoría de sensibilidad cultural y intelectual que sigue presente hasta ahora. Por ejemplo, nuestra idea de individualidad contemporánea es completamente heredera del romanticismo. Esta idea, por ejemplo, de que ser uno mismo es ser auténtico, que la forma en que nosotros podemos ser más fieles a nosotros mismos es ser auténticos personalmente, ser personas auténticas que son fieles a quienes son. Esa es una idea muy romántica. Es una idea muy romántica que se quedó desde hace más de 200 años y sigue moldeando cómo nos entendemos a nosotros mismos. También cómo entendemos, por ejemplo, pues muchos otros aspectos de las relaciones personales, cómo entendemos la creatividad, por ejemplo, el valor que se da a la imaginación, el valor que se da a la espontaneidad. Obviamente, por ejemplo, las relaciones personales, obviamente la idea del amor romántico, pues ahí está presente el romanticismo como una categoría de cómo nos pensamos hasta la fecha. Entonces, yo creo que lo que ha pasado es que durante los últimos 2 siglos han convivido, digamos, estas 2 como antropologías filosóficas, o estas 2 visiones del ser humano. Esta visión más mecanicista, materialista, racionalista, que tiene orígenes en ciertos aspectos del pensamiento ilustrado o ciertos aspectos de la ciencia económica del siglo XVIII o XIX, eh, y que luego ha encarnado en otras visiones de la ciencia social hasta la fecha,
convive y coexiste con esta otra idea, o sea, antropología filosófica o visión de lo que es ser humano, que es la del romanticismo, que tiene que ver más bien con la autenticidad, con la emocionalidad, con los sentimientos, con lo espiritual, o por ejemplo también con la relación con la naturaleza, con la relación con lo no humano, con la relación con lo trascendente. Entonces, lo que hemos visto ha sido la convivencia de estas dos corrientes, y lo que hemos visto también es maneras en que han entrado en choque. Entonces, por ejemplo, ha habido otras revoluciones románticas aparte de la primera. Ha habido otros grandes momentos de revolución romántica. Uno se puede decir que fue cierto momento de finales del siglo XIX, como estamos hablando, ciertas nociones de crítica de la civilización, crítica del progreso, o cierto de malestar cultural, hay algo ahí de revolución romántica. O por ejemplo, las vanguardias estéticas de los años 10, 20, 30, eh, son otra revolución romántica. O por ejemplo, mucho de las revueltas juveniles, estudiantiles de los años 60, sobre todo en torno al 68, tienen algo también de revolución romántica. Y así como vemos momentos de choque entre estas dos corrientes, también vemos ejemplos muy, muy, muy interesantes, muy curiosos, en los que se han cruzado o se han mezclado. Por ejemplo, una manera en que esto ha pasado de manera, en un sentido muy claro, es con la manera en que las subculturas juveniles, o lo que en los estudios culturales se llama subculturas juveniles, como por ejemplo los punks, los darks, ahora los rockers, que ahora ya es como algo muy genérico, pero en algún momento fueron también como una subcultura juvenil, como todas estas subculturas urbanas juveniles se han mercantilizado y se han convertido en estilos de peinado, de ropa, de maquillaje, y entonces implican un consumo, el consumo de cierto tipo de mercancías para pertenecer a ese estilo que te certifica como perteneciente a esa subcultura. Entonces aquí vemos la mezcla de como un renacer romántico, de revuelta romántica, que se mezcla con el capitalismo y una visión mucho más racional y materialista y mecánica de los seres humanos. Muchas gracias, doctor. Y, por ejemplo, en el contexto de la actualidad con la globalización a flor de piel y también el capitalismo a flor de piel, este, ¿considera que actualmente hay algún movimiento de revolución romántica, por ejemplo? Eh, Déjame pensar. Mm, yo creo que eh, un, uno de los principales debates de la sociología contemporánea tiene que ver bueno, hay digamos como dos debates de la sociología contemporánea que a veces se mezclan. Un debate tiene que ver sobre la última de las encarnaciones de esta idea materialista y mecanicista de los seres humanos, que es lo que de manera genérica se llama neoliberalismo. Hay muchos observadores, críticos, sociólogos, politólogos, críticos culturales, que consideran que esto que se llama genéricamente neoliberalismo, que es esta idea de que lo- los, el libre mercado tiene que ser el modelo para todas las relaciones humanas, o idealmente tendría que ser el modelo para todas las relaciones humanas. Bueno, estos críticos ven al neoliberalismo como la última encarnación de esta visión mecanicista, digamos, como la última de las utopías vacías, que llamaría Berlin. Pero luego hay también otra discusión paralela que trata de ver de qué manera cambió la cultura a partir de la última gran revuelta romántica, que fueron, como te comentaba, las revueltas juveniles en torno a 1968, que tenían una dimensión política, pero que también tenían una dimensión cultural y de revolución de la vida cotidiana muy clara. De ahí vienen, por ejemplo, muchas de las cosas que luego cambiaron, por ejemplo, una idea como mucho más libre de la jerarquía social, el cambio en la ropa, por ejemplo, el hecho de que estoy ahora hablando contigo sin saco y corbata, por ejemplo, es algo, puede decir que es un cambio antropológico de la moda, de la forma de vestir post 68. Cuando si tú ves las fotos de la gente en todo ese momento, estudiantes y profesores, todos traen saco y corbata, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa transformación en las ideas de autoridad, hay gente que dice que viene el 68, por ejemplo. O, por ejemplo, las costumbres, eh, o las relaciones entre los géneros, una relación más abierta con la sexualidad, con la homosexualidad, eh, una idea más crítica de la tecnología, una relación o darle más importancia, por ejemplo, a las
relación con la naturaleza. Eh, Hay gente que dice entonces que hubo un cambio antropológico, digamos, o en las costumbres de la vida cotidiana para el 68. Pero luego hay otro debate que une estas dos discusiones y dice que son un poco, al final son lo mismo, que mucho del espíritu del 68, espíritu libertario, de ser tú mismo, de crear tus propias reglas, de ser auténtico, se fundió con el neoliberalismo. Y que, digamos, que el rebelde estudiantil de los 60 se convirtió en el ejecutivo neoliberal de los 80 y 90 y 2000, que se dio cuenta de que la mejor forma de realizar su deseo era mediante la participación en el mercado. Por ejemplo, hay gente que dice que convergieron, digamos, que convergieron estos dos movimientos. Eh, y yo creo que mucho la discusión sobre hasta qué punto es posible hasta qué punto sería posible como otra revuelta romántica en el contexto de la globalización, tiene que ver con esa discusión, tiene que ver con la discusión de hasta qué punto es cierta esta postura que dice que la revuelta del 68 fue absorbida o fue como digerida, asimilada por el neoliberalismo. Yo creo que hay ciertos aspectos en que esto es cierto, pero no creo que pueda ser completamente asimilable. Ahora, yo creo que hay ciertos valores románticos, sobre todo los que tienen que ver con la relación con la naturaleza, que van a tener que volver, que están volviendo y van a tener que volver, como una forma de pensar las alternativas sociales, económicas, políticas frente a la crisis ambiental. Yo creo que eso es prácticamente inevitable, que ciertos valores románticos vuelvan y sean reinterpretados y que eso dé lugar a otras revueltas románticas. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Este, pues bueno, en este sentido me gustaría seguir comentando al respecto, pero creo que tenemos que seguir transportándonos ya al siglo XXI. Ujú, Y es que bueno, creo que se conecta bastante bien con lo que estábamos hablando. Durante 2019, la tendencia de Reject Humanity, Return to Monk o Rechaza la humanidad y regresemos al mono, dio mucho de qué hablar en redes sociales. En síntesis, pues esta figura del ancestro prehistórico sirvió para expresar el deseo por formas más simples y pacíficas de vida, ¿no? Además de mostrar un profundo rechazo por el gran problema en el que nos metimos al decidir, entre comillas, evolucionar. Y este es, por ejemplo, solo un ejemplo de las muchas y diversas expresiones culturales con el mencionado principio. Y ujú. dada su respuesta positiva en estos medios de comunicación, aunque casi imperceptibles, considera que las ideas reflejadas en este tipo de contenido son de alguna manera síntoma de la ausencia de un propósito histórico, de una aspiración colectiva, de una finalidad de la historia, o por el contrario considera que son en gran medida el síntoma del hartazgo ya de tantas profecías fallidas que implican igual estos proyectos. Digamos, como estas expresiones de primitivismo, mm, yo creo que son expresión de una crítica de la idea de progreso. Son una crítica a la idea de progreso y son sobre todo expresiones de la crítica de una cierta idea de progreso. De la idea del progreso que, como te decía al principio, identifica de manera normativa progreso con desarrollo industrial, progreso con urbanización, progreso con consumo, progreso con más tecnología. Eh, la idea unívoca de progreso que está detrás de todo esto, pues pensaba que esto iba a generar satisfacción automática y que iba a resolver los problemas de la humanidad. Y como sabemos, pues esta visión del progreso ha creado sus propios problemas, además de que no siempre ha satisfecho, ha, ha logrado satisfacer los, los problemas más profundos de la humanidad, los anhelos más profundos de la humanidad. Entonces yo creo que habría que leer estas posturas primitivistas, este entusiasmo por un cierto regreso a un origen, como manifestaciones de esa inquietud. Eh, yo creo que ese primitivismo, por ejemplo, de regresar al origen, o a una cierta interpretación del origen, mm, son un gesto muy interesante de desafío a esa visión del progreso.
Ahora, no creo que en esa versión tan cruda puedan ser realmente una alternativa para un proyecto colectivo. Eh, pero no, eso no quiere decir que no haga falta pensar alternativas a la modernidad industrial. Como te decía en la respuesta anterior, yo creo que se está volviendo inevitable pensar alternativas a la modernidad industrial por la crisis ambiental. Por ejemplo, en el último reporte del IPCC, del panel intergubernamental para el cambio climático, que es pues, la principal autoridad sobre la crisis ambiental, ya se empieza a hablar de la necesidad de por lo menos considerar opciones que antes parecían impensables, como esta postura que se le llama decrecimiento, la idea de que hay que reorganizar la economía y la sociedad de manera que ya no esté todo en función del crecimiento económico. Por ejemplo, esto antes era impensable, era como un tabú, era algo que no se puede decir. Eh, y ahora ya está siendo discutido como una opción en la discusión pública, en el debate público de muchas partes, cada vez más, sobre todo en Europa, sobre todo en Francia y en Italia. Es una discusión muy grande, y en Alemania, pero también ya lo veo en el mundo anglosajón. En México menos, pero está ahí la discusión bajo otras formas. Entonces, esto no es exactamente ese primitivismo. Por ejemplo, hay grupos primitivistas que, que quieren, por ejemplo, rechazar todo lo que pasó del neolítico en adelante y quieren regresar a un modo de vida paleolítico y quieren vivir como antes de la agricultura. Yo creo que eso no se puede generalizar, eso es solamente un gesto más o menos interesante de desafío, pero otras formas de crítica al progreso industrial, yo creo que se van a volver, por decirlo de alguna manera, mainstream. Y que es inevitable, es casi inevitable que se vuelvan si queremos encontrar una forma de alternativa a, a- a los niveles de consumo de energía y los niveles de contaminación que ha generado el mundo moderno tal como lo hemos concebido hasta ahora. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Y es que en este sentido, y también con la intención de generar provocación, dado el paisaje de la globalización y también de su respuesta, ¿en qué medida considera que existe el espacio para un propósito colectivo o una idea compartida de futuro con un tinte tal vez universal, con base en su experiencia y su trayectoria, algo que nos, ajá, que Mm. nos dé este sentido de, tal vez no de urgencia, pero sí de necesidad por cuestión en en esta idea futuro, por ejemplo? Bueno, creo que primero hay que decir que muchas veces la propia globalización se convierte o ha sido interpretada como un proyecto colectivo. E incluso ha sido interpretado muchas veces como una especie de teleología histórica, es decir, como un proyecto de filosofía de la historia, como una finalidad de la historia. Esta ha sido, por ejemplo, la visión que prevaleció durante décadas en las élites de- del mundo occidental, pero de muchas partes del mundo, incluyendo, por ejemplo, la élite mexicana. Esta idea de que con la caída del comunismo, con la caída de la Unión Soviética, se comprobaba que el único futuro posible para la humanidad tenía que ser la expansión irrestricta e ilimitada del libre comercio, por ejemplo. Y que esto tarde o temprano iba a desembocar también en una relativización o desaparición incluso de los estados-nación a través, y que todo esto iba a desembocar en una especie de gobierno mundial, o quizás ni siquiera en un gobierno mundial, porque ya la sociedad se iba a autorregular mediante el mercado global. Esto es claramente también un proyecto de historia finalista, es un proyecto teleológico, eh, y es lo que estaba detrás del optimismo de muchas élites en muchas partes del mundo. Por ejemplo, un poco en México, algo de eso es lo que estaba detrás del proyecto de modernización del salinismo, el proyecto de modernización salinista, que tenía que ver con esto, con esta liberalización de la economía, con privatizaciones, con la apertura de la economía al libre comercio, tenía esa justificación histórica, tenía esa justificación de que México tenía que subirse al tren de la necesidad histórica de la apertura comercial, porque ese era el sentido de la historia. Entonces la globalización en sí misma, interpretada de esa manera, ha sido vista por mucha gente como un proyecto colectivo, como un proyecto de destino de la humanidad. Eh, Ha empezado a haber cada vez más grietas en ese proyecto. Muy claramente, por ejemplo, los ataques del 11 de septiembre, luego
las crisis financieras y económicas a partir del 2018 en muchas partes del mundo, pues sobre todo en Europa precisamente, el ascenso de la ultraderecha en varias democracias que parecían más o menos estables o muy estables, el surgimiento de figuras como Trump, y ahora sobre todo la guerra en Ucrania. Esa ha sido una de las principales como desmentidos de ese optimismo globalizador, que pensaba que la guerra ya no era posible, que la guerra entre estados soberanos ya no era posible, que ahora todas las relaciones entre estados se iban a limitar a tratados de libre comercio o multilateralismo o cooperación o competencia económica o competencia tecnológica, pero ya no competencia militar abierta explícita, como en una guerra. La guerra en Ucrania ha demostrado que eso no es cierto, que ese proyecto colectivo implicado en la globalización, ese proyecto teleológico que pensaba que la humanidad iba como iba a cumplirse a sí misma a través de la globalización, pues está en crisis, si bien no ha desaparecido del todo. Y yo creo que entonces la pregunta que habría que hacerse es, en este contexto, en el que muchos de los aspectos de esta visión teleológica de la globalización sobreviven, a la vez que está en buena parte en crisis, aunque no completamente destruido. Habría que preguntarse cómo se podrían rescatar los aspectos más valiosos de ese proyecto de la globalización. Por ejemplo, la idea de una cierta universalidad de los seres humanos, la idea es, de que la guerra no puede ser una opción, la idea de que la cooperación entre estados a través de organismos multilaterales es la mejor solución, es la mejor postura. Yo creo que esos son aspectos valiosos del proyecto de la globalización que habría que reconsiderar, al mismo tiempo que habría que considerar críticamente otros de sus aspectos. Por ejemplo, quizás una cierta indiferencia a los temas de la desigualdad social, una cierta indiferencia a los temas de exclusión social, eh, un rechazo a ciertos aspectos de la diferencia cultural. La pregunta sería, ¿cómo crear otro tipo de proyecto colectivo que retome los aspectos más valiosos del proyecto anterior y introduzca unos aspectos nuevos que lo complementen? Yo creo que esa es la gran pregunta del presente y sobre todo de tu generación. Muchas gracias por su respuesta, doctor. En este sentido me surgió una inquietud. El proyecto de globalización como finalidad de la historia es visto como un parche, una especie de resanador para una serie de pues, profecías fallidas, o como un proyecto cuyo proceso es la crueldad del pasado histórico inmediato y las circunstancias del presente. Mm, yo creo que la globalización no es vista en esta visión muy optimista de la globalización, que como te decía fue la que prevaleció en las élites de buena parte del mundo a lo largo de los últimos 30, 40 años. La globalización no se ve como un parche, se ve como eh, el proyecto que realiza el potencial ético de la humanidad. Así es como se ve. Es la idea de que la humanidad solo se va a cumplir, o sea, va a cumplir su potencial ético en la medida en que realmente se universalice. Y solo se puede universalizar si abandona la guerra, primero, y si empieza a interactuar de manera sostenida entre sí. Y la idea por lo menos la visión de globalización que ha predominado, lo que ha considerado es que la mejor manera o la manera más fácil o más rápida de llegar a ese tipo de convivencia universal es el comercio, el libre comercio internacional. Entonces, hay una dimensión ética en el proyecto de la globalización, solo que al estar mezclado con el libre comercio, le da, digamos, como que un espacio, le da como una especie de cheque en blanco al capitalismo. Y eso ha creado también pues, muchos problemas y crea sus propios problemas y crea sus propias exclusiones y crea sus propias contradicciones. Eh, es lo que me refería en la respuesta pasada acerca de que yo creo que hay ciertos aspectos positivos en el proyecto de la globalización, como estos aspectos de universalidad ética. Pero hubo quizás ese proyecto quizás fue asumido con una postura muy arrogante
que fue ciega a los problemas que podía traer esta idea acríptica, digamos, del capitalismo. Y lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, con el ascenso de la extrema derecha en democracias consolidadas, o la aparición de figuras como Trump, pues quizás se puede interpretar como, eh, pues como el retorno de esos aspectos de la realidad social que el proyecto liberal de la globalización no quiso ver. Y están regresando de la manera en que pueden y de maneras nada agradables, como por ejemplo con el regreso de discursos de discriminación o de odio que se pensaban eh, exterminados, por lo menos en la sociedad, en las sociedades europeas. Estos discursos que se pensaban que ya no eran viables en las sociedades europeas, estos discursos de discriminación como el antisemitismo, como el racismo, pues están volviendo están volviendo como posturas en la discusión pública. Yo creo que esto es, por ejemplo, un síntoma de estos límites del proyecto de la globalización liberal, lo cual no quiere decir que haya que rechazarla de bloque, sino, como te digo, revisarla críticamente. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Y pues para ir cerrando esta conversación y transportarnos un poco al futuro, ¿no? Ya hablamos del presente, ya hablamos igual y un poco de lo que debería hacerse. Lo invito a que igual intentemos buscar predicciones, ¿no? Y en relación con la pregunta anterior, ¿qué cree que pasará con el discurso de una idea de destino, de futuro, de finalidad de la especie, en el contexto que mencionábamos de crisis climática respaldada por la autoridad científica y por consiguiente de poco espacio de maniobra, ahora sí que para definir un deseo colectivo que vaya más allá de la misma supervivencia, ¿no? Ujú. ¿Considera que es esta última suficiente para la humanidad o solo estamos en búsqueda de algo más, tal vez? Yo creo que la aparición de desafíos globales tan radicales como el cambio climático y las otras crisis ambientales, eh, además del cambio climático, tienen un potencial de universalidad ética muy poderoso, porque vuelven al reconocimiento de la unidad, como mencionabas, de la humanidad, un asunto de vida o muerte. Yo creo que ese es el potencial ético de esta situación de crisis, de estos desafíos, que nos obligan a pensar en la humanidad como una unidad ética. El riesgo es que mm, estos desafíos, en lugar de dar lugar a esta interpretación universalista, incluyente, verdaderamente integral de la humanidad, que para ser verdaderamente integral tendría que incluir también a lo no humano, por ejemplo, pensar el lugar de lo humano en los ecosistemas, la relación con los animales, la relación con las plantas, la relación con la naturaleza en general. Bueno, el riesgo es que esta visión potencialmente universalista de la ética que está en estos desafíos dé lugar a discursos excluyentes todavía más virulentos que en el pasado. Por ejemplo, ah, hay una corriente actual que se vuelve cada vez más influyente, que se llama el long termism. No sé si has oído del long termism, que es como el largo placismo. Es, por ejemplo, la filosofía de gente como Elon Musk. Y, o ciertos aspectos, supongo, no exactamente lo mismo, pero lo que dicen estos filósofos o estos pensadores que cada vez se vuelven más influyentes es que el destino de la humanidad actual tiene un valor ético minúsculo comparado con el valor ético de la humanidad futura. Ellos están pensando en el largo plazo de millones de años. Y entonces dicen que es más ético hacer en el presente las cosas que puedan garantizar ese futuro de gran largo plazo de millones o trillones de años de la humanidad. Y entonces, por ejemplo, eso puede significar que eh, no hay que se tendría que suspender, por ejemplo, se implicaría una interpretación sería que se suspendiera la ayuda de los países ricos a los países en desarrollo,
porque es mejor que se gaste ese dinero en los países ricos, donde hay más desarrollo tecnológico y puedan crear las condiciones para que exista esa humanidad imaginaria, ficticia del futuro profundo. Entonces, yo creo que esa es una ideología, es una corriente de pensamiento que se puede potencialmente convertir en una ideología excluyente, eh, incluso más virulenta que el fascismo, porque encontraría en el largo plazo de la humanidad una justificación para la exclusión radical de grandes grupos de seres humanos en el presente, por ejemplo. Entonces, este es un ejemplo de cómo hay un potencial también negativo de los desafíos ambientales, o de los grandes desafíos globales del presente para crear discursos que excluyen en lugar de integrar. Entonces, yo creo que ese es eh, el gran horizonte de discusión intelectual y política y ética. Sacar a luz el potencial universal integrador de los desafíos del presente, como por ejemplo el cambio climático, y cuestionar los intentos para convertir esos desafíos en la legitimación intelectual de formas de política excluyente. Lo mismo pudimos ver con la pandemia, por ejemplo. Por un lado, la pandemia afirmó la experiencia colectiva de la humanidad en tanto especie, porque eh, en la medida en que, por ejemplo, siga habiendo partes del mundo donde haya gente que se siga contagiando, todo el mundo está en riesgo, incluso los países ricos y vacunados, porque pueden surgir nuevas variantes del virus que pueden volver a contagiar a todo el mundo. Entonces, la experiencia de la pandemia ha traído esta experiencia de unidad de la especie humana y ha traído entonces ese potencial ético de pensar a la especie humana como una unidad y como una entidad colectiva universal. Pero, pues también ha pasado lo contrario, la idea de que, por ejemplo, tiene que prevalecer el interés de las farmacéuticas privadas sobre el interés de la humanidad, de la defensa de los derechos. Son debates muy complejos que tienen muchas dimensiones, pero yo creo que es un ejemplo muy inmediato en el que podemos ver cómo conviven este desafío global, estructuralmente global, con la posibilidad de una lectura ética universalista y lecturas exclusivistas, y es en términos nacionales, en términos regionales, en términos privados, en términos de compañías, etcétera. Eh, y yo creo que entonces en ese sentido, la experiencia de la pandemia es como una especie ¿cómo decirlo?, de antecedente o como de anuncio de, de la forma o de la estructura que van a tener muchas de las discusiones éticas y políticas en el futuro. Fascinante, doctor. Le agradezco verdaderamente la respuesta. Este, en nombre ahora sí que del equipo del Seminario Permanente de Estudios Internacionales y personalmente quisiera agradecerle pues por aceptar nuestra invitación y por esta gran conversación. Estoy segura de que le despertó la curiosidad a más de una persona que nos está escuchando. Doctor, quisiera dirigirse a la audiencia, quisiera agregar algo más respecto a nuestra conversación. Bueno, solamente volver a agradecerte a ti, Mariana, las preguntas, la conversación y otra vez gracias al seminario por haberme invitado y ojalá que podamos seguir conversando. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho. Sin más, nos despedimos. Estén al pendiente de Café Colmeca y de las publicaciones del CPI y pues infinitas gracias a todos por su atención.